Le agradecemos a Jessica Moore, que es nuestra asistente técnica, que es la que nos filma permanentemente. Nos escucha, nos lee poesía también. Hace todo, ella es polifuncional, le hacemos labura gratis. Somos unos explotadores en este programa, así, pero Jessica está contenta. Y si no está contenta, disimula bien. Bueno, ya habiendo pasado la publicidad para Curcumbia, que está muy buenísimo acá, Jessie, Sofía puede hablar poco porque está masticando los pancitos. Sí, está buenísimo. Está muy rico. Habían quedado algunas cosas que hablábamos afuera, como cosas interesantes para tratar. Se habla de ILE, que es algo que existe en 1921, y la gente lo relaciona rápidamente con la ILE, que es el proyecto de ley del año pasado. ¿Cuáles son las diferencias, Martino, entre una y la otra? Bueno, principalmente cuando hablamos de ILE, ¿no? Hablamos de una norma que está en el Código Penal, que está desde 1921, como ya dije hace rato, que es reinterpretada por el último organismo que interpreta las normas acá, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces esto no se puede negar en esos tres casos, que son las tres causales de aborto no punible. Por ahí lo que tiene que ver la interrupción voluntaria del embarazo es lo que se discutió sobre la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, que bueno, eso todavía no está reglamentado en nuestro país y que es lo que tiene en pie la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Entonces esas son las diferencias. Acá estamos hablando de un derecho que existe, un derecho que está normmado, que está escrito, que está interpretado por una Corte Suprema de Justicia y que se relaciona también en este caso con lo que son, primero la ley 26061 sobre la protección integral de niños, niñas y adolescentes, se relaciona con la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se relaciona con la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, de la niña, de las niñas. Entonces, esto tiene un entramado jurídico, tanto nacional como internacional, que da la posibilidad de que esta práctica tenga que ser garantizada por el propio Estado. En esta cuestión, perdón que te interrumpa, que vos hablabas de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a mí me surgía una pregunta, ¿no? Se espera el día lunes que firme la madre la autorización para practicar la ILE. Por lo que tengo entendido, por lo que hablábamos el día sábado, aun cuando se trate de una niña de 11 años, tengo entendido, y desmentíme, lo charlábamos un chiste el sábado, la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes estipula que se debe escuchar la voz del niño. O sea, independientemente de que la madre firme o no firme, a pesar de que necesita un consentimiento de parte de un adulto por la edad que tiene, por ser menor de 13 años, se debe escuchar la voz del niño, de la niña en este caso, que ya había expresado 6 semanas antes su decisión de interrumpir el embarazo. Incluso el artículo 26 del Código Civil y Comercial habla sobre la autonomía progresiva y relacionándolo, haciendo este diálogo con esta convención, el interés superior del niño también quiere decir este derecho a ser oído, a ser escuchado. Porque ¿qué pasaría si en este juego de intereses, en que, por ejemplo, hagamos de cuenta que la madre nunca haya querido, o hablemos de un hipotético caso que la madre no quiera, pero la niña sí, por más que la niña tenga 11 años, si la niña quiere, prevalece el interés de la niña por sobre el interés de la madre. Entonces, por eso digo, como que hay muchas cuestiones a analizar, ¿no?, que están a la vista, y de que sin embargo a partir de eso hubieron totales dilaciones y omisiones sobre este caso. Entonces yo me imagino esto que vos hablas de la potestad de la madre o no. Recuerdo el caso de Jujuy y voy a hablar desde la información que se ha tirado, lo cual no necesariamente significa que sea la cierta. En su momento se habló de que bien nació la beba de esta nena de 12 años, que también ahí sí fue obligada por parte de los sectores pro vida a realizarse la cesárea como una forma de darle continuidad y que nazca el bebé. Se hablaba rápidamente de que una familia con determinado poder económico ya estaba interesada en adoptar al niño. Lamentablemente, y es lamentable porque también obedece en un montón de casos, y no me voy a poner el papel de juez, pero un montón de familias que también
no pasan por las mejores condiciones económicas, porque estamos hablando que normalmente estos casos apuntan a sectores más empobrecidos, porque sectores con determinado nivel social, lo hablábamos también el sábado, juntan la plata, donde sea, piden prestado a un amigo, van, sacan préstamo en un banco, en un prestamista, en alguna casa de préstamo, y pagan una clínica privada y ni nos enteramos. Estas cuestiones afectan directamente a quienes no tienen esa posibilidad, básicamente. Muchas veces al no tener esa posibilidad, puede existir esta cuestión de que la familia ve como una posibilidad económica de subsistencia, de repente, porque, a ver, pasa en los distintos institutos públicos y privados también, que hay gente que paga por adoptar y que de repente saben que una madre no quiere tener hijos, entonces directamente hacen como una transacción de la madre que termina vendiendo el hijo. Entonces puede suceder que la madre diga, no, a ver, suena horroroso, pero puede suceder que la madre diga, esta es una oportunidad para que me ingrese que ingrese la familia determinada cantidad de plata, entonces se interrumpe el embarazo, al bebé pasa a una familia de edad que pone una plata para llevarse esa niña o niño en adopción, y en ese caso se está bregando por el interés del adulto y no se está escuchando la voz de la niña. O sea, se está pasando por alto. Cuando la que sufre las consecuencias es la niña. Entonces, en ese contexto es importante aclararlo, que aun si la madre hubiera querido o hubiera demorado, o también, producto de esto que hablábamos recién, de un médico que le dice, mira, tu hija puede interrumpir, pero corre riesgo de muerte, corre riesgo, sin contar que la continuidad del embarazo también significa para una niña de 11 años riesgo de muerte y todo lo demás, la madre puede estar tomando una determinación inducida por determinado cuerpo médico, por determinada situación económica. Justamente nosotros lo que hacemos el martes, ese martes que presentamos una nota, es primero y principal es peticionar por garantizarle el derecho a la salud a esta niña y para, primero, exigir la aplicación del protocolo y segundo, para que cesen las medicaciones que se les estaban poniendo, que nos hacía pensar que eran medicaciones que tenían que ver con la maduración pulmonar, con la maduración del periodo gestacional. Y eso significaba seguir obligándola a esta niña a que siga su periodo gestacional. Entonces, ¿por qué se le pondría ese medicamento si supuestamente se le estaba garantizando, si ya le habían garantizado desde el sistema la interrupción legal? Entonces, por eso como esa es la nota, es el primer paso que nosotros tenemos a seguir, que fue ese martes después que el lunes nos comunicamos, para que cesen todas las prácticas que estaban ocurriendo, y bueno, justamente se le garantice la ILE, ¿no? Claro, que se tome la voz de la niña, básicamente. En este mismo contexto, que después sale, porque del CIPROSA sale un quilombo, una maraña de cosas, porque sale un comunicado del CIPROSA hacia el hospital, sí, diciendo que se tomara en cuenta el fallo FAL para garantizar las 2 vidas. Claro. O sea, ahí hay como... Importante la frase. Claro. Nosotros hacemos la presentación el viernes a la jueza Brand y la jueza Brand se expide diciendo, bueno, yo no tengo por qué intervenir porque no hay que judicializar. Sin embargo, bueno, ella dice que se preserve la integridad de la niña en base al fallo FAL, punto. Claro. Y eso, incluso la Corte salió a desmentir esto, porque después en un comunicado que empezó a circular por redes, decía esto, como vos decís, punto, y que se garantice salvar las 2 vidas. Eso la propia jueza lo aclara y dice, la Corte se aclara y dice, no, nosotros nunca pusimos eso. Claro, el comunicado era de CIPROSA. Claro, o sea, pero era un comunicado claro, malversado, por así decirlo. Lo habían agregado. Entonces, por ahí como esto también de la intromisión del Ministerio Público Fiscal, ¿qué hacía el Ministerio Público Fiscal con la jueza Giannoni? Primero, que es una jueza, una fiscal, que entiende cuestiones de homicidio. Sí. Sin embargo, las fiscales que entienden, por ejemplo, si hubiera sido el abuso sexual, era la fiscal Reutal, que tiene esa competencia. Y sin embargo, también bueno, sabemos de ciertas irregularidades, que incluso lo salen en las noticias, y hay muchas personas que lo dicen, que los médicos no objetores de conciencia fueron citados por esta fiscal para que no se practiquen. Entonces, imagínense ustedes
si uno está dentro del sistema de salud y tiene la amenaza de una fiscal de que va a ir o va a mandatar contra todo tu derecho para hacer una ILE, entonces claramente todos nos declaramos objetores de conciencia. No así es casualidad de que los médicos, los únicos médicos que intervienen son médicos del ámbito privado y no del ámbito público, cuando en el ámbito público tiene que haber una lista de médicos no objetores de conciencia. Entonces, por eso digo, como para ir empezando a pensar en todas las irregularidades que surgen desde el Estado. Ya a la fiscal Zanoni se le hizo una diputada, le hizo una denuncia. Sí, pero la diputada Villavicencio. Ella. Entonces, por ahí como para decir, bueno, por más que el Ministerio Público Fiscal haya dicho, no, bueno, nosotros no hubo ninguna intervención de ninguna fiscal, sí lo hubo. Y hay un oficio que muestra y dice específicamente que se preserven la vida de los menores. Menores. Claro. ¿Qué menores? Si estamos hablando de una niña. Entonces por ahí como, bueno, claramente yo no lo digo explícitamente, bueno, voy, pero hay un mensaje y hay una situación de hecho de citar a los médicos y claramente los médicos no van a intervenir en lo que le diga una fiscal. Entonces por ahí como son las irregularidades del sistema tanto... No, porque ahí entra también lo que vos nos decís, qué poca información hay sobre los procedimientos, o sea, si es judicializado, si no, cómo tienen que proceder ellos. Por más que venga una fiscal y te haga una amenaza pero de boca, sí, ellos tienen que proceder como corresponde porque se les ha notificado para eso, o sea, desde una parte del hospital, y tienen que proceder así y se le va a preservar su persona, o sea, como profesional. Sí. Y bueno, justamente son todas esas las omisiones y las faltas que hay en este caso que hacen a la dilación de las circunstancias de Lucía. Hay una dilación grande y visible, por más que se haya formalizado un papel un lunes. En 29 días se dilató con la mala información, con la falta de consejería. Hubieron varias omisiones, intervenciones de personas que no tenían por qué intervenir. O sea, eso fue lo que fueron los hechos que fueron dilatando el caso, al punto que lleguemos a tener que encontrar una niña en cierto cuadro médico donde se le practica una cesárea por el riesgo particular de esa niña. Porque eso también es importante aclarar, de que los médicos fueron como quien va a una batalla sin saber qué herramientas tenían, qué no, y justamente vos lo aclarabas, esto de Cecilia Uset, ella es una médica objetora de conciencia, fue a acompañarlo. Y sin embargo se dan en una situación donde no había instrumentador quirúrgico, no había circulares, no había nada. Entonces, tampoco es que te garantizaban, por más que ellos digan, no, bueno, sí había. Entonces, pero tampoco era que ellos iban definitivamente a hacer la cesárea, ellos deciden la cesárea en el momento. O sea, se toma la decisión de cesárea. Nunca tuvieron acceso a estudiar qué es lo que tenía esa nena en su historial clínico. Esos fueron al hospital. Porque para eso estaban los demás, para que le informen los que claro, llevaban ya el caso. Llegaron al hospital y a medianoche, bueno, y ahí se dieron con muchas situaciones, muchas circunstancias, y bueno, optaron justamente por, en esa prisa, de decir, bueno, a ver, en un periodo de una madre que también lo pedía, en la voluntad de la niña, decir, bueno, vamos, ¿qué hacemos? ¿No? Por ahí como, creo que es muy polémico esto de hablar de cesárea sí, cesárea no. Yo lo que sí considero que hay que tener muy en cuenta y focalizar que hay un mecanismo de omisiones, mediante omisiones que hace, que estos grupos antiderechos hacen para que lleguemos a una circunstancia límite donde no te quede otra que por ese cuadro particular, porque estamos hablando de niñas, claro, de cuerpos completamente no desarrollados. Yo creo que, por lo que venía leyendo, bueno, sí, garantizar con la mifepristona, con varios medicamentos, pero cuando hablamos de mujeres como vos mismo me decías, entonces, acá hablamos de una niña de 12 años con cierto cuadro clínico, de decir, bueno, capaz que era más tortuoso ponerle todas esas pastillas a que hacerle un otro. Sí, porque el proceso que es por pastilla es todo el proceso que pasa una mujer, que yo he parido, o sea, normalmente mi hija, es ese proceso, pero en una edad así gestacional que mucho más, es mínima. Claro, ¿sí? O sea, pero es lo mismo, el cuerpo se modifica, es el mismo dolor que sentís con las contracciones, es muy parecido todo. Y hablamos de una mujer, a claro, es una mujer. Niña, por eso por ahí como que hay muchas opiniones desencontradas, perdón. Pero creo que hay que analizar el caso específico, o sea, ponerse en esa situación de, bueno, a ver qué llegaron estos médicos y bueno, ¿qué hacemos?
¿no? Porque eso también es, entonces, si bien se considera como, bueno, ganaron los antiderechos porque al fin y al cabo se terminaron preservando las dos vidas, yo creo que hay que entender que en 29 días no se hizo nada y que yo creo que el caso de Jujuy y el caso de Lucía te van llevando a ese extremo para que no quede otra solución en el cuerpo de una niñita de tener que practicarle quizás esa cesárea, que en ese caso particular se interrumpe su embarazo. Sí. Yo particularmente, bueno, lo vemos así, lo entendemos así, entendemos también la particularidad del cuadro clínico, y más allá de centrarnos en eso, es centrarnos también por qué existen todas esas dilaciones. Si es algo que ya está especificado en un protocolo, si es algo que ya está normado en una estructura jurídica tanto nacional, tanto internacional. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué hace que lleguemos a esto? Y eso me quedaba pensando en esto, ¿no? En la intervención de la fiscal Giannoni. Porque vamos a suponer, como decía Sofía, la fiscal interviene, el médico, que no está obligado a conocer de leyes, se asusta. Pero tampoco sale nadie, porque el CIPROSA, a ver, en teoría hay independencia de poderes, o sea, tenemos el Poder Judicial por un lado, tenemos el Poder Legislativo por el otro y tenemos el Poder Ejecutivo por el otro. El CIPROSA forma parte del Poder Ejecutivo, o sea que tiene su independencia. La fiscal Giannoni forma parte del Poder Judicial, o sea, ¿hasta dónde? Y no es una jueza, es una fiscal. O sea, la fiscal no puede emitir un fallo que determine tal o cual situación. Ya no tiene por qué intervenir tampoco la fiscal Giannoni. Nadie entiende por qué. Claro, vamos a suponer que fuera la jueza Brand la que hubiera dicho algo, podemos cuestionar, pero una jueza que algo en contra. Claro, vamos a suponer que como hacían, porque cuando hacían el caso, cuando se saca el fallo FAL, el que interviene es un juez. El juez es el que permite la judicialización y es el juez el que va dilatando la situación hasta que esta niña cumple determinado estado gestacional que complicaba la interrupción legal del embarazo. No era una fiscal, era un juez que en su potestad de juez podía llegar a tener esa posibilidad. Acá viene una fiscal, intimida, porque esa es la palabra, intimida a los médicos y no sale nadie del Poder Ejecutivo a decirle, usted no tiene nada que ver. Ni a decirle a los médicos, a ver, ustedes no se preocupen porque su trabajo está garantizado. Porque acá por más que venga cualquier fiscal que crea que ella, por ser fiscal, puede tener la autoridad de venir a intimidarlos, esto no tiene ningún sustento legal. Entonces ustedes quédense tranquilos que su tarea está protegida. Ustedes están protegidos por un Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tampoco hizo nada. Con lo cual hablamos de que hay una complicidad por omisión a la hora de defender del Poder Ejecutivo. No queda ajeno a la situación. Sin hablar después de este muchacho que ha dicho que la nena tenía más de 50 kilos. Bueno, eso es nefasto. Es como ya revictimizar, decir, bueno, como pesa más de 50 kilos, puede tenerlo. Claro. Eso no tiene nada que ver. Vos vas a tener un hijo y te dice el médico, la médica, quien sea, vos así tengas la contextura que tengas, no necesariamente por esa contextura te va a doler más, te va a doler menos o lo vas a pasar. No tiene nada que ver. Es como en ese momento va tu cuerpo modificándose. A mí en mi caso me costó un montón. Y yo pesaba así. Pero incluso hablamos, vos sos adulto y estás llevando un embarazo no que... tiene sentido, yo lo he vivido. ¿No? Pero vos estás hablando de un embarazo que de una chica grande que expresa su voluntad de tener un hijo. Sí. Acá estamos hablando de una niña. A ver, vamos a suponer una nena. Y me voy a poner así bien médico. Una nena con una obesidad mórbida. Que es violada, 10 años, 11 años, que es violada y que... o una nena gordita, con 12 años que pesa 52 kilos. ¿Qué tiene que ver? No, absolutamente nada. Sino lo que estamos cuestionando no es la capacidad gestacional de la niña. Lo que se plantea es, hay una violación a una nena de 11 años que está expresando su deseo de practicar una ILE. Tal cual. Pese 40, 50, 60, el peso que tenga.